están? Yo soy Bea de Mi Psicóloga Bea y vengo a contarles sobre un tema muy importante y se trata de el duelo migratorio o síndrome de Ulises. Quiero hablarles sobre este tema porque en mi consulta comparto con muchas personas que ya no viven en sus países. Y yo, en lo personal, también tengo que confesar que he sido emigrante. Y entiendo muy bien qué significa mudarte de un país y tener que vivir costumbres absolutamente diferentes a las tuyas. Así que hoy te voy a hablar acerca del tema, no solo porque lo conozco como profesional, sino también porque lo he vivido en lo personal. El duelo migratorio es un estado emocional de pérdida complejísimo porque se parece mucho a la sensación de pérdida que se puede tener por un familiar, pero esto es bastante complejo porque cuando tienes un duelo migratorio, tienes un duelo por muchas cosas. Tienes un duelo por el estatus social, tienes un duelo por la pérdida de amigos, familiares y también puedes tener hasta un duelo porque ya no hablas el mismo idioma dependiendo al sitio donde te hayas ido. En estos espacios se experimenta un profundo dolor. Y un dolor que a veces es inexplicable de comprender, porque muchas veces las personas, aún queriendo haber hecho el proceso migratorio, teniendo muchas ganas, teniendo muchos deseos, se sienten muy tristes. Y es difícil entender cómo, si yo deseaba tanto esto, por otra parte me siento tan mal. Y aquí existe el desarrollo de muchos conflictos. Adicionalmente, cuando tienes que hacer una migración porque no has tenido otro remedio sin querer hacerlo, digamos que el dolor termina siendo más profundo. ¿Y por qué hablo de dolor y no hablo de tristeza como suelo hablar? Porque me gusta normalmente ponerle los nombres a las emociones que tienen. Es porque el dolor es una experiencia tanto emocional como cognitiva. ¿Pero qué significa esto? Significa que tú tienes tristeza. Y si quieres saber de la tristeza, te invito a ver mi video sobre la tristeza. La tristeza aparece cuando tú tienes la pérdida de algo que amabas, algo que apreciabas, algo que era parte de ti. Y lo que sucede es que nosotros como emocionalmente y en comportamiento nos sentimos como bajos, como no tenemos deseos de nada, no tenemos ganas de hacer o compartir con nadie, a veces perdemos el apetito o por el contrario comemos de más. Un poco para tratar de aliviar esa sensación de vacío. Ahora, ¿por qué es la parte cognitiva? ¿De dónde viene? Es porque cuando tenemos esa sensación de pérdida, ese dolor, esa tristeza profunda, pues existen muchos pensamientos. Y esto es la base de los procesos de duelo. A veces pensamos constantemente en lo que dejamos atrás, pensamos en nuestra familia, pensamos también en la situación económica y empiezan a mezclarse un conjunto de emociones en un mismo momento. Y es como lo que sucede, yo trato de hacer esta analogía, es como si tuvieses una habitación llena. Está llena de pensamientos, llena de emociones y tienes una sola salida, una sola puerta de salida. Cuando todas aquellas emociones y todos esos pensamientos intentan salir, se quedan atascados, no pueden y no sabes muy bien qué hacer, porque ¿cómo puedo estar feliz por, no sé, estar paseando en una ciudad donde siempre quise vivir y a su vez puedo estar triste o sentirme extraño, sentirme mal? Y aquí vienen aquellas confusiones, pero quiero que sepas que sentirte así es completamente normal. Y sí, es posible estar triste y estar feliz al mismo tiempo. Y no eres un extraterrestre porque te estés sintiendo de ese modo. Las emociones humanas son complejas y hay que tenernos paciencia, sobre todo si estamos en un proceso de migración. El duelo migratorio generalmente tiene las mismas fases que un duelo común y corriente. Es decir, tú primero puedes experimentar la negación. Yo estoy bien, estoy tranquilo, yo estoy feliz, estoy aquí en lo que yo quiero. Y extrañas o haces a un lado todo aquello que implica sentirme mal. No me conecto con esa emoción ni me conecto con la sensación de pérdida. Luego, es posible que experimentes una sensación de rabia y esa rabia puede ir dirigida a diferentes aspectos. Puede ir dirigida a la sensación de los motivos que te llevaron a emigrar o también la puedes empezar a proyectar en el ambiente. Comenzar a sentir que de repente las personas que están a tu alrededor te ven mal o te tratan mal, o si te llega a suceder, como enfocarte mucho en eso que te sucede y sentir mucha rabia. Pero
¿Qué es la rabia? La rabia es una sensación de injusticia, o surge cuando hay injusticia, o cuando existe alguna ruptura de límites. Entonces, en esta parte del proceso de duelo pueden haber muchísimos conflictos. Otras veces ese sentimiento de rabia puede ser dirigido hacia ti mismo o hacia las personas de tu núcleo familiar. Una cosa que es muy común que suceda en el tema del duelo migratorio es cuando hay relaciones de pareja, la pareja se vino o se trasladó de una ciudad a otra, se trasladó de un país a otro, y en el punto donde empieza el proceso de la rabia, empiezan a pelearse y a tener muchos conflictos porque proyectan aquella sensación de frustración hacia la pareja. Por eso es que muchas relaciones, y esto está estadísticamente comprobado, que existe alta probabilidad, una probabilidad del 60%, de que si tú te vas en pareja, es muy probable que tengas una ruptura o experimentes una separación definitiva. Bien, entonces mucho cuidado con la forma en que nosotros manejamos esa rabia. Y si no sabes cómo hacerlo, nuevamente te invito a que veas mi video sobre la rabia. Después de que tenemos la sensación de rabia, también está una fase llamada la negociación o negociación, donde empezamos a intentar buscar un equilibrio. Porque el ser humano siempre busca desarrollar herramientas que le permitan adaptarse. Entonces, en este proceso de negociación puede ser que tú busques personas de tu comunidad, busques elementos que se te hagan familiares y también busques cosas con las que te sientas más identificado en el nuevo ambiente donde estás viviendo. Es una fase bien positiva, pero eso no quiere decir que por cualquier tema o por cualquier circunstancia saltemos a las anteriores, donde haya negación o donde haya nuevamente un ciclo de rabia. Y eso es totalmente normal, porque el duelo es un proceso que no es lineal. El duelo tiene subidas, tiene bajadas, tiene retrocesos y tiene también sal. Después de esto viene una fase de aceptación y luego adaptación por completa al cambio. Dependiendo de la persona, dependiendo de las herramientas que tenga y dependiendo del apoyo que tenga, este proceso puede durar desde 3 meses hasta 18 meses. Inclusive, una de las cosas que decimos nosotros los psicólogos es que si tú superas el periodo de un año y medio, es decir, de 18 meses, tú definitivamente es posible que te adaptes al 100% al cambio que estás viviendo. Finalmente viene el proceso de adaptación. En este proceso de adaptación, definitivamente decimos que ya lograste un equilibrio entre todo el proceso de pérdida que dejaste, generaste el equilibrio necesario y ya estás más encaminado o encaminada a sentirte confortable en el espacio donde te encuentras. Pero ¿qué es importante acá? Primero, reconocer que este es un proceso que no va a ser de inmediato. Puede tardar de 3 meses a 18 meses. Y dices, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo? Bueno, porque aquí sí va a depender qué cosas hagas en ese tiempo. Si de repente te quedas solo y no compartas con nadie, no expresas tu malestar y tiendes a aislarte, que esto es algo que les pasa a las personas que migran solitas, pues no le paran de hablarle a sus familias porque no quieren preocuparlos y sabes que eso te ha pasado. También no buscan espacios donde puedan hacer amigos. Entonces, definitivamente esto puede agudizar el proceso de duelo y el malestar. Además, no suelen pedir ayuda. Entonces, en la medida en que tú tomes herramientas y apliques herramientas, te apoyes en otros, busques ayuda especializada, tú vas a desarrollar más fácilmente herramientas de adaptación y te vas a poder sentir mejor y más cómodo en este proceso. Ahora, si tú definitivamente pasaste 18 meses en un espacio y conseguiste superar este tiempo, pues decimos que ya efectivamente te has adaptado al lugar, porque más o menos esa es la cantidad de tiempo que necesitamos para adaptarnos a un cambio tan radical como es el proceso de migración. ¿Qué cosas son importantes tomar en consideración? Por supuesto que cuando emigras hay muchos cambios vinculados al proceso financiero, al proceso económico. Entonces es muy importante que tengas salud mental, porque a veces las personas no le dan tanta importancia a la salud mental
y creen que lo más importante es, bueno, estar en salud física. La salud física es imprescindible porque si tengo una lesión o no estoy saludable, tengo un problema físico que me impide, definitivamente producir es más complejo. Pero también si no estás emocionalmente saludable, puedes tener conductas autodestructivas. Seguramente ya habrás conocido a alguna persona o personas que al momento de emigrar empezaron como a estabilizarse económicamente o tal vez sin estabilizarse y empiezan a tener comportamientos de consumo de sustancias, consumo de alcohol excesivo o empiezan a tener prácticas de riesgo que lo que hacen es generar un ambiente que definitivamente no le va a ayudar a adaptarse. ¿Pero qué le sirve para qué? ¿Para qué la gente hace esto? No es porque la gente quiera acabar con su vida, es un proceso inconsciente, donde muchas de estas personas, o muchas veces lo que hacemos es generar paliativos para reducir el dolor, porque la inmigración duele, y solo quien lo ha vivido o quien está pasando por esto lo entiende. Como ya les dije, yo también he sido migrante, y he sido migrante sola, y existen un conjunto de elementos que nos suceden y que a veces hay algunas personas que los viven más fuerte y otras personas que los viven menos intenso, pero todo va a depender de cuáles sean las herramientas que tú tengas. Ahora quiero hablarte de los tipos de duelo migratorio, duelo crónico, que es cuando esa sensación de duelo, de malestar, de pérdida, supera los 2 años. Es decir, esta persona sigue pensando constantemente en lo que pasó, en lo que dejó, y tiene una relación negativa con su ambiente de donde vive o donde se desenvuelve. En este caso, sí o sí, yo les invito a tener apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque esto puede deteriorar muchísimo la salud mental, la salud física, y podemos entrar en cuadros depresivos. Otra forma de duelo es el duelo congelado. En este caso, la persona inhibe cualquier sensación de pérdida, como yo estoy bien, no pasa nada, aquí todo está tranquilo. ¿Y qué sucede? Que todas esas emociones se van acumulando y la persona llega a un momento en que puede colapsar emocionalmente. Aquí lo que yo te sugiero es que tengas red de apoyo y que busques con quién hablar y con quién sincerarte. Ya para cerrar, quiero hablarte sobre la sensación del síndrome de Ulises, una referencia a la Ilíada escrita por Homero. ¿Y qué es lo que pasa desde el punto de vista psicológico? Hay un conjunto de características en donde nos conseguimos con una persona que se extraña de todo, no se siente parte de ningún lugar, ni siente que ningún lugar lo acoge. Si te sientes así, es importante que busques ayuda. Si no te sientes acogido por ningún espacio, si te sientes que no perteneces a ningún lado, a ningún lugar, si con las personas, por ejemplo, de tu mismo núcleo, de tu mismo país, no sientes que no compartes nada, pero tampoco compartes absolutamente nada o muy poco con el país de acogida, estas son características que te deben llamar la atención. ¿Por qué? Porque terminan haciendo también un deterioro a nivel emocional, ya que el proceso migratorio afecta muchísimo la identidad de cada persona. Puede ser posible que estés desarrollando un síndrome de Ulises. Así que yo te invito a buscar apoyo psicológico. Y a veces el apoyo psicológico lo podemos encontrar en una persona que nos acompañe, una persona que sea referencia, una persona que admiremos o una persona a la que le tengamos mucho amor, mucho cariño y que nos pueda dar palabras de aliento. ¿Qué te recomiendo yo para trabajar todo lo que es proceso de duelo migratorio? Bueno, primero, es importante que tengas una red de apoyo. ¿Cómo se hace esa red de apoyo? Bueno, el primer ejercicio que yo te invito a que hagas es, haz una lista de tus amigos, de tu familia, con las cuales sientas confianza, sientas cariño, sabes que se preocupan por ti, y anotes y trates de mantener contacto con ellos. Por favor, no te aísles, no te aísles. Trata de compartir. También te invito a que hagas una lista de cosas que ya te gustaban hacer. Por ejemplo, si te gusta correr, busca hacerlo en grupos. Seguramente en la ciudad a la que te has mudado habrán grupos de personas que corren y tal vez no tengas que gastar nada, sino simplemente inscribirte y participar. Haz una investigación de las cosas que te gustan. Si el dinero es un problema, busca alternativas, ONGs, pero trata siempre de relacionarte con personas. ¿Por qué? Nosotros, los seres humanos, somos personas gregarias. Necesitamos del otro también para sentirnos mejor, sentirnos completos.
No es que yo no vaya a desarrollar una relación de codependencia, no se trata de eso, se trata de empezar a establecer lazos que me vinculen al nuevo sitio donde me he mudado. Yo en lo personal, cuando estuve viviendo fuera de mi país y las veces que me he tenido que mudar por temas de trabajo, pues siempre busco hacer las cosas que me gustan, mantener los vínculos con mi familia y, por supuesto, involucrarme con las actividades que puedo hacer y que me gustan dentro del nuevo espacio donde estoy viviendo. Esta es mi experiencia personal, por un lado, pero también es mi experiencia como profesional acompañando a otros migrantes en este proceso de cambio. Ya con esto cierro. Espero que esta información te haya servido y recuerda que si tienes dudas, preguntas o comentarios, fácil, me lo escribes aquí o visita mi página web www.mipsicologabea.com. Si quieres hablarme directamente, decirme, ve, ayúdame con esto, pues yo te ayudo. Recuerda, primero somos personas y después todo lo demás. Nos vemos en la próxima.